La piedra angular perdida. ¿Sabías que las famosas pirámides de Egipto alguna vez estuvieron adornadas con piedras angulares? Estas se llamaban piramidiones. Eran piedras puntiagudas que estaban hechas de granito pulido u otra piedra especial que a veces estaban cubiertas de oro o electrum, una aleación de oro y plata. Se creía que eran un punto de conexión entre el reino terrenal y el cielo. Pero aquí está el gran misterio. Casi todos estos casquetes han desaparecido. Entonces, ¿a dónde fueron? Probablemente eran muy tentadores para los ladrones de tumbas, pero eran grandes y pesados, y no tan fáciles de mover. Además, había que llegar hasta la cima de la pirámide. Los piramidiones son una especie de santo grial para los egiptólogos y arqueólogos. Fueron construidos para representar la pirámide primordial, un antiguo símbolo de la creación. Los antiguos egipcios creían que esta pirámide original surgió de las aguas cósmicas del Nun, el dios del infinito, trayendo vida al universo, así que no es de extrañar que pusieran tanto cuidado en su elaboración. Durante el Imperio Antiguo de Egipto, alrededor del 2600 al 2100 a.C., los piramidiones se tallaban en piedras finas como granito, diorita o piedra caliza y se bañaban en oro. En el Imperio Medio también se grababan con jeroglíficos y algunos incluso incluían símbolos mágicos. El piramidión de la pirámide negra del faraón Amenemhat III en Dashur es uno de los ejemplos más bellamente tallados. Presenta intrincados jeroglíficos y un sol alado que simboliza a Ra, el dios del sol. Hasta el día de hoy los arqueólogos han encontrado solo unos pocos piramidiones cerca de los monumentos que una vez coronaron. Uno de los más antiguos fue descubierto en 1982 en la pirámide roja de Seneferu, en Dashur. Estaba hecho de piedra caliza blanca sin ningún grabado. Luego, en 1991 se encontró otro cerca de la gran pirámide de Keops. La gran pregunta es, ¿dónde está la piedra angular que falta en la gran pirámide de Giza? Cuando se construyeron por primera vez, las pirámides estaban cubiertas por una capa de piedra caliza blanca brillante. Habrían brillado al sol y en la parte superior, piedras angulares cubiertas de electrum que habían parecido joyas puntiagudas. La piedra angular de la gran pirámide posiblemente fue tomada y reutilizada para la pirámide de otra persona o utilizada para otro edificio. Ahora las cosas se ponen un poco extrañas cuando observamos un antiguo relieve del complejo del faraón Djedkare Sesi que lo muestra siguiendo un piramidión como si flotara para guiarlo. La piedra sagrada flotaba o levitaba, enfatizando su conexión entre la tierra y los cielos. Historiadores como Abu Hassan, Ali al-Masuri incluso escribieron que los antiguos egipcios pueden haber tenido técnicas secretas para hacer que las piedras floten. Pero, ¿cómo? Esto sugiere que tenían alguna tecnología oculta avanzada o tal vez incluso poderes místicos. ¿Qué crees? Déjame saber lo que piensas en los comentarios a continuación. Y ahora, un breve descanso, pero primero quería agradecer a todos nuestros suscriptores por apoyar este canal. Muchas gracias por mirar y pasar el tiempo con nosotros. Asegúrate de suscribirte si aún no lo has hecho para ver más videos como este. Los muros de piedra megalíticos de Sacsayhuamán. Hay un antiguo muro de piedra en Perú que esconde un secreto. El muro rodea la fortaleza de Sacsayhuamán, un sitio misterioso cerca de Cusco. Ahora bien, este lugar no es solo una ruina inca cualquiera, es una maravilla de la ingeniería que desafía nuestra comprensión de las civilizaciones antiguas. Construida por una cultura desconocida mucho antes de los incas, la fortaleza y el muro siguen envueltos en misterio. ¿Cómo se creó esta estructura y quiénes fueron las mentes brillantes detrás de ella? La construcción de Sacsayhuamán es absolutamente increíble. Fue construida con piedras tan altas como una persona que pesaban hasta 100 toneladas cada una, y cada piedra fue cortada en formas extrañas que se juntaron tan firmemente que ni siquiera una brizna de hierba puede deslizarse entre ellas. Aquí no se necesita mortero ni lechada. La leyenda dice que el sitio fue creado para impresionar a los viajeros, convenciéndolos de la habilidad incomparable del constructor. Algunos expertos incluso dicen que fue edificado con materiales que fueron suavizados por una misteriosa planta que cuando se mezcla con saliva podía derretir la roca. Supuestamente, el famoso explorador británico Coronel Percy Fawcett escuchó hablar de esta planta que derrite rocas de las tribus indígenas del Amazonas. Afirmó que había visto pájaros usando la planta para construir nidos en las paredes de roca, pero antes de poder confirmar su historia, desapareció en la jungla. Fue en busca de la legendaria ciudad perdida de Zeta y nunca regresó.
Los incas, que llegaron mucho después de que se construyera Sacsayhuamán, creían que el lugar era sagrado. Remodelaron la ciudad de Cusco en forma de puma, un animal divino que simboliza el mundo físico, con Sacsayhuamán como la cabeza del puma. La fortaleza en sí tiene 3 capas de muros, que según los incas representaban el mundo superior, el cielo, el mundo medio, la tierra y el inframundo. El diseño de la piedra en zigzag se inspiró en el rayo, una poderosa deidad para los pueblos andinos, pero las leyendas no terminan ahí. Sacsayhuamán se traduce como cabeza de halcón. Algunos mitos dicen que un halcón divino llevaba una sustancia poderosa en su pico que permitía a los constructores moldear la piedra con facilidad. Otros afirman que este halcón era una referencia a seres extraterrestres que volaban en naves celestiales, ayudando a los humanos a crear la fortaleza con conocimiento de otro mundo. Naturalmente, los teóricos de los antiguos extraterrestres se sumaron a esta historia. Dicen que el mito del halcón suena sospechosamente como algo de más allá de la Tierra. Sacsayhuamán es mucho más que una maravilla de la mampostería. Es un sitio espiritual grabado con tallas simbólicas y significados ocultos. También hay muchos monolitos de piedra grandes debajo del sitio arqueológico que están conectados a cuevas y grutas. Fueron construidos bajo los cimientos de los sitios antiguos más recientes por personas misteriosas que desaparecieron hace mucho tiempo. Muchas de las estructuras parecen naturales, pero luego se pueden ver los nichos y sillas tallados con precisión. Según algunos, la fortaleza no era solo defensiva, era un campo de entrenamiento para los sacerdotes incas. Aquí aprendieron el conocimiento oculto del universo, un conocimiento tan profundo que se dice que es sabiduría esotérica, que a menudo es ignorada o malinterpretada por las religiones modernas. La fortaleza de Sacsayhuamán contiene imágenes de serpientes que representaban la sabiduría y las tallas con 7 niveles que simbolizaban un camino hacia la iluminación. Esta era una creencia que se encontraba en culturas mucho más allá de los Andes. Si estas antiguas murallas pudieran hablar, ¿qué secretos crees que compartirían? Cuéntamelo en los comentarios. Los antiguos amos de la tierra. ¿Y si los humanos prehistóricos no fueran todos hombres de las cavernas con garrotes y taparrabos? Seguro eso es lo que nos dice a menudo la historia convencional. Si bien hay muchas pruebas que indican que los humanos antiguos podrían haber sido más sofisticados de lo que creemos. Podría ser que estas personas primitivas fueran en realidad exploradores avanzados, comerciantes hábiles y tal vez incluso astrónomos y artistas. Uno de los conceptos erróneos más grandes sobre los tiempos prehistóricos es que los primeros humanos no tenían ni idea del mundo que los rodeaba. La interpretación histórica predominante es que estas primeras personas pasaron miles de años cazando, recolectando y simplemente tratando de sobrevivir hasta que se toparon con la revolución neolítica hace unos 12,000 años. Pero si todo lo que hacían era cazar y recolectar, ¿cómo lograron los humanos establecerse en lugares como Australia hace unos 65,000 años? Mucho antes de que existieran las brújulas o el GPS, los humanos cruzaron vastos océanos para llegar a nuevas tierras como Australia y las islas de Micronesia. Este tipo de viaje no era una hazaña menor, especialmente si tenemos en cuenta que Australia se encuentra a cientos de kilómetros del sudeste asiático. Los primeros humanos deben haber sabido una cosa o dos sobre la construcción de barcos, la navegación en aguas abiertas y el desafío del mar. No eran solo vagabundos, eran exploradores. Los avances de los humanos prehistóricos no se detuvieron en la exploración del océano. También eran comerciantes experimentados, que crearon rutas que difundían bienes valiosos a grandes distancias. Mucho antes de la ruta de la seda, hubo rutas comerciales prehistóricas como la ruta de Jade en China, que permitían el intercambio de artículos preciosos. Los arqueólogos han encontrado artículos de lujo en lugares de enterramiento en toda Europa, objetos que provenían de regiones lejanas. Esto sugiere que los humanos antiguos no solo se limitaban a sus propias pequeñas tribus, sino que se conectaban con otros, intercambiando artículos como jade, obsidiana y conchas. Está claro que estas sociedades primitivas sabían cómo comunicarse, negociar y crear conexiones entre sí, habilidades que consideramos modernas. Los humanos antiguos también se tomaron muy en serio su fascinación por el cielo. No tenían telescopios ni dispositivos que les ayudaran a comprender las estrellas, pero sí tenían mentes y habilidades de observación. Tomemos como ejemplo Stonehenge, con sus piedras cuidadosamente alineadas que marcan los solsticios,
o Napta Playa en Egipto, un antiguo círculo de piedras que es 1000 años anterior a Stonehenge. Estos sitios muestran que los humanos antiguos sabían cómo rastrear los eventos celestiales con una precisión impresionante, lo que sugiere que tenían un conocimiento sofisticado tanto de la astronomía como de las matemáticas. No solo miraban hacia arriba y se maravillaban con las estrellas, reconocían patrones y los registraban. Esto significa que valoraban el cronometraje y tal vez usaban las estrellas para planificar eventos. Incluso podrían haberlas usado para predecir las estaciones y los patrones climáticos. Ahora hablemos de matemáticas. Puedes pensar que las matemáticas comenzaron con los griegos o los egipcios, pero algunos de los primeros ejemplos de matemáticas se remontan a mucho antes. El hueso de Ishango fue descubierto cerca de la frontera entre el Congo y Uganda. Tiene unos 20.000 años y está grabado con marcas que muchos creen que representan aritmética simple o números primos. De manera similar, el hueso de Lebombo de 40.000 años de antigüedad tiene 29 muescas y podría haber ayudado a las mujeres a seguir sus ciclos menstruales, utilizando un calendario primitivo basado en las fases lunares. Estos descubrimientos demuestran que los humanos antiguos ya pensaban de manera abstracta y usaban las matemáticas para comprender y administrar sus vidas. No hacían cálculos, pero ciertamente no eran ignorantes sobre números. Si hay algo que realmente desafía el estereotipo de los humanos primitivos, es su arte. La cueva de Chauvet, en Francia, es una obra maestra del arte antiguo que data de hace unos 35.000 años. En el interior, las paredes están cubiertas de pinturas realistas de rinocerontes, leones y bisontes, todos dibujados con una precisión y una comprensión de la perspectiva que es notable para su época. Y luego está Löwenmensch, una pequeña figura encontrada en Alemania que tiene alrededor de 41.000 años. Tallada en marfil de mamut, esta estatuilla muestra un cuerpo humano con una cabeza de león que puede haber tenido un significado espiritual o chamánico. Imagínate el tiempo y la habilidad que se necesitó para tallar una figura así. Está claro que los primeros humanos no solo sobrevivían, sino que se expresaban y creaban cosas con un profundo significado. Pero quizás el ejemplo más asombroso de arte antiguo es la pintura El Brujo, encontrada en la cueva de Trois-Ferres, en Francia. Representa a un hombre con cabeza de ciervo y astas. Algunos creen que simboliza a un chamán realizando un ritual, conectándose con el espíritu de los animales para asegurar una caza exitosa. Pero otros lo ven como una de las primeras deidades, una señal de que los primeros humanos ya tenían un sentido de lo sobrenatural. Entonces, ¿nuestros ancestros prehistóricos eran verdaderamente primitivos? ¿O es posible que tuvieran una vida sofisticada, equilibrada, conectada con la naturaleza e impulsada por la curiosidad? Tal vez sea hora de repensar qué significa realmente avanzado. ¿Estás de acuerdo? Conocimiento astronómico de la tribu Dogon. ¿Cómo podría una tribu aislada sin telescopios ni ciencia moderna conocer los detalles intrincados sobre el sistema estelar de Sirio? ¿Un conocimiento que nuestros mejores astrónomos descubrieron hace relativamente poco tiempo? La antigua tribu Dogon de Mali ha ganado una gran atención por este misterio alucinante. El conocimiento avanzado de la astronomía de la tribu Dogon ha desconcertado a los científicos durante décadas. En 1946, los antropólogos franceses Marcel Guerlet y Germain Dieterlen comenzaron un estudio exhaustivo sobre los dogones. Durante 4 años se ganaron la confianza de los Hoggans de la tribu, también conocidos como líderes espirituales, quienes finalmente revelaron algunos secretos antiguos y sagrados. Uno de estos secretos se centraba en Sirio, la estrella más brillante de nuestro cielo. Ahora Sirio es visible sin un telescopio, pero escucha esto, los dogones no solo sabían sobre Sirio, hablaban de la compañera oculta de Sirio, Sirio B. Esta es una enana blanca tan cercana a Sirio que es invisible a simple vista. Ni siquiera fue observada por los astrónomos modernos hasta el siglo XIX. Entonces, ¿cómo sabían de ella? Esa es una pregunta a la que los científicos les encantaría una respuesta. Los dogones afirmaban que Sirio B, al que llamaban Po-Tolo, era increíblemente denso, de color blanco y tenía una órbita elíptica de 50 años alrededor de Sirio A. Y adivina qué, la ciencia moderna confirmó cada una de estas afirmaciones, pero los dogones de alguna manera ya lo sabían.
Lo que es aún más extraño es que describieron a Po-Tolo como una de las estrellas más pesadas, con una densidad calculada posteriormente en alrededor de 20.000 toneladas por metro cuadrado. Y según la tradición Dogon, no se trataba de una mera suposición. Los Dogones explican su conocimiento astronómico a través de historias de los Nommos, una raza anfibia de más allá de las estrellas. Según estas leyendas, los Nommos crecieron del cielo trayendo no solo el conocimiento del universo, sino también la sabiduría que dio forma a la cultura Dogon. Puedes pensar en los Nommos como maestros cósmicos que aparecieron en la Tierra. Los misterios no terminaron con Sirio. Los Dogones también parecían saber que Júpiter tiene 4 lunas principales y que Saturno tiene un sistema de anillos que son hechos y que solo confirmamos con telescopios. Incluso describieron la Vía Láctea como una espiral, un detalle que muchas culturas no habrían entendido hasta que la ciencia moderna lo reveló. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Los Dogones realmente obtuvieron este conocimiento de visitantes celestiales? Algunos escépticos sostienen que Griolet y Dieterlen podrían haber malinterpretado las tradiciones de los Dogones. O eso, o el contacto posterior con los europeos y su ciencia influyó en sus creencias. Pero incluso eso no explica completamente cómo los Dogones tenían detalles tan específicos hasta la órbita de Sirio B. Medicina avanzada en el mundo antiguo. Imagina vivir en un mundo en el que, en lugar de acudir a los médicos cuando uno está enfermo o herido, la gente recurre a los dioses y a los templos. En la antigüedad, la medicina no era solo ciencia, sino una mezcla de rituales, creencias y conocimientos médicos sorprendentes. Desde los griegos y los egipcios hasta los mesopotámicos y los romanos, las civilizaciones antiguas practicaban una medicina que a menudo se adelantaba a su tiempo. Primero, déjame llevarte de vuelta a la antigua Grecia, donde la gente creía que el dios Asclepio tenía el poder de curar. Los templos llamados Asclepios, a menudo situados en zonas hermosas y tranquilas, servían como santuarios de curación. La gente viajaba durante días para llegar a ellos, con la esperanza de que ocurrieran milagros. Estos balnearios curativos tenían baños, alimentos nutritivos y salas para descansar y meditar, muy parecidos a los retiros de bienestar modernos, pero a diferencia de hoy, los visitantes también dejaban ofrendas e incluso hacían sacrificios en los altares dedicados a Asclepios. Los arqueólogos han descubierto votivos anatómicos o pequeñas representaciones talladas en partes del cuerpo que la gente ofrecía como plegarias por lesiones o enfermedades específicas. Esta mezcla de ritual y atención médica fue la base de las primeras prácticas médicas griegas y durante esta época surgió una figura revolucionaria, Hipócrates, el padre de la medicina moderna. Hipócrates no solo practicó la medicina, la transformó. Introdujo ideas que suenan sorprendentemente familiares. Los médicos deben seguir un código de ética, mantener privada la información del paciente, observar y registrar los síntomas de los pacientes antes de hacer un diagnóstico. Hipócrates creía que la enfermedad provenía de causas naturales, no de dioses enojados, y que una mente sana en un cuerpo sano era clave para el bienestar. Esta idea inspiró tratamientos que se centraban en la dieta, el ejercicio y la salud mental, que son todos conceptos que todavía valoramos hoy. En el antiguo Egipto también tenían conocimientos médicos sofisticados. Los médicos egipcios crearon tratamientos complejos registrados en rollos de papiro y usaban plantas, minerales e incluso miel para tratar infecciones. La miel se utilizaba como antiséptico natural y utilizaba otras hierbas para reducir la inflamación o tratar enfermedades. Los egipcios también practicaban cirugías. Los arqueólogos han encontrado evidencia de amputaciones e incluso cirugías cerebrales. También fabricaban prótesis como dedos de madera para pacientes que habían perdido una extremidad. Algunas de sus herramientas se parecen sorprendentemente a los instrumentos modernos: bisturís, alicates e incluso pinzas para controlar el flujo sanguíneo. Los antiguos egipcios tenían un conocimiento impresionante del cuerpo humano y utilizaban lino para suturar heridas y arreglar huesos rotos. Fueron los primeros en describir enfermedades como la diabetes y el cáncer, siglos antes de que la medicina moderna desarrollara términos similares. Los romanos no eran menos avanzados. Galeno,
Uno de sus médicos más famosos estudió en Pérgamo y se convirtió en un hábil cirujano. Desarrolló técnicas para la cirugía de cataratas y asesoró sobre higiene, insistiendo en la limpieza de las áreas de operación, lo que ayudó a reducir las infecciones. Entonces, ¿qué pasa con la antigua Mesopotamia? Allí la medicina era un trabajo de dos personas, un médico y un exorcista, trabajando juntos. El médico se ocupaba de las dolencias físicas, mientras que el exorcista se centraba en la curación espiritual, ya que la gente creía que algunas enfermedades tenían causas sobrenaturales. Los médicos mesopotámicos también reconocían que las enfermedades podían propagarse e incluso practicaban evacuaciones durante los brotes. Había todo tipo de cirugías y procedimientos y cosas sucediendo en la medicina que son mucho más avanzadas de lo que se podría pensar, incluso si lo mezclaban con magia y superstición. Secretos de la levitación. ¿Las culturas antiguas realmente conocían los secretos de la levitación? Parece imposible, pero eso es lo que se preguntan algunos investigadores e historiadores. Escucha esto y déjame saber qué piensas sobre todo esto a continuación. Los constructores antiguos utilizaban piedras que pesaban toneladas, a menudo muy por encima de los requisitos estructurales. En lugar de optar por bloques más pequeños y manejables, eligieron trabajar con estos enormes monolitos. Esto ha llevado a la especulación de que tenían un método para hacer que estas piedras gigantes flotaran o se movieran con un mínimo esfuerzo. De lo contrario, ¿por qué utilizaban piedras tan grandes en primer lugar? Una de las historias más antiguas que sugiere la levitación proviene de un historiador del siglo X, Abdul Hassan Ali al-Masudi. Mientras estudiaba las pirámides de Egipto, al-Masudi describió un proceso misterioso. Los antiguos egipcios colocaban un papel mágico debajo de cada piedra, luego lo golpeaban con una varilla, y esto de alguna manera hacía que la piedra levitara, lo que permitía deslizarse a lo largo de un camino marcado por postes de metal. Imagínate golpear una roca con una varita mágica y que flotara como un globo por un camino específico. Como puff, ¿no sería increíble? Nunca más necesitaríamos máquinas pesadas. La historia parece sacada de una novela de fantasía, pero te hace preguntarte si existía una tecnología o técnica antigua que se perdió con el tiempo. Más allá de Egipto surgen leyendas de levitación sónica, donde el sonido se utiliza para levantar objetos pesados de varias culturas. Muchos sitios antiguos como el templo de Júpiter de Baalbek y Nan Madol en Micronesia cuentan con piedras colosales que desafían la ingeniería moderna. El templo de Baalbek, por ejemplo, tiene bloques de piedra que pesan hasta 1.000.000 de kilogramos, colocados con tal precisión que una aguja no cabría entre ellos. ¿Cómo lograron eso los constructores antiguos? Algunos dicen que deben haber conocido trucos que no entendemos hoy, pero no todo es historia antigua. Un misterio moderno también insinúa conocimiento perdido. En la década de 1920, Edward Leeds Kalnin, un inmigrante letón en Florida, construyó él solo el castillo de coral. Se trata de una extraña y hermosa estructura de enormes piedras de coral. Nadie vio nunca a Leeds Kalnin en acción, pero de alguna manera logró levantar, mover y dar forma a piedras que pesaban hasta 35.000 kilogramos. Creó un obelisco, muros altos y una puerta de 9.000 kilogramos que se balancea con un ligero empujón. Algunos adolescentes incluso afirmaron haberlo visto flotar bloques de coral en su lugar, y el propio Leeds Kalnin dijo crípticamente que había descubierto los secretos de las pirámides. Entonces, estas culturas antiguas y posiblemente Leeds Kalnin descubrieron una forma de desafiar la gravedad. ¿Sabían cómo usar el sonido, el magnetismo o algo más para levantar piedras pesadas? Estos secretos, si existieron, parecen perdidos hoy. Si Leeds Kalnin los desveló, se llevó este conocimiento a la tumba. El dinosaurio doméstico del templo de Ta Prohm. ¿Qué hubiera pasado si los humanos hubiéramos compartido la tierra con los dinosaurios? ¿Podríamos haberlos domesticado? Eso es lo que se preguntan las personas que visitan el templo de Ta Prohm. ¿Por qué? Porque hay una extraña talla en las paredes del templo que parece representar un estegosaurio. Ya sabes, el dinosaurio con placas dorsales puntiagudas y cola con púas que supuestamente se extinguió millones de años antes de que existieran los humanos. Ta Prohm se encuentra en el corazón de la jungla de Camboya, como una antigua reliquia del imperio Khmer. Fue construido en el siglo XII por el poderoso rey Jayavarman VII.
El templo ha sido recuperado por la naturaleza a lo largo de los siglos. Sus piedras se encuentran entrelazadas con enormes raíces de árboles. Es una vista tan única que atrae a visitantes de todo el mundo. Pero últimamente la gente no viene por los árboles, sino para ver la misteriosa talla del estegosaurio. ¿Podría ser esta una prueba de que los dinosaurios y los humanos coexistieron? Veámoslo más de cerca. La talla ciertamente se parece a una criatura con placas en la espalda, como un estegosaurio. Esto ha dado lugar a teorías descabelladas, especialmente entre las personas que creen que los humanos vivieron junto a los dinosaurios. Algunos incluso piensan que la talla podría representar un estegosaurio domesticado, pero otros han señalado que las placas podrían ser simplemente patrones decorativos que eran comunes en el arte Hemer. Y sin estas placas, la criatura se parece mucho más a un rinoceronte o un jabalí que a un dinosaurio. Otro detalle curioso es que la cabeza de la criatura no es del todo adecuada para un estegosaurio. Parece tener características como orejas o cuernos que el dinosaurio real no tenía. Y si el artista hubiera visto un estegosaurio real, ¿por qué no incluyó sus famosas púas en la cola? Algunos sostienen que la falta de púas podría indicar que la criatura fue domesticada quitándoselas, pero esto nos lleva a otro problema. No hay absolutamente ninguna evidencia de que el antiguo pueblo Hemer o cualquier otra persona domesticara dinosaurios, y mucho menos los tuviera como mascotas. Además, nunca hemos encontrado ningún hueso de dinosaurio de la historia reciente que no esté fosilizado. Por lo tanto, la idea de que los dinosaurios vivos vagaran por Camboya en el siglo XII parece descabellada. Entonces, si esto no es un estegosaurio, ¿qué es? Los académicos creen que podría ser un rinoceronte o incluso un camaleón estilizado. Después de todo, animales como los rinocerontes definitivamente existían en esa época y los artistas los habrían visto a menudo. También es posible que esa criatura sea una bestia mítica o simplemente una combinación imaginativa de animales. Es divertido imaginar a los humanos pasando el rato con los dinosaurios, pero la verdad es que simplemente no hay evidencia sólida de ello. La explicación más probable es que la talla muestra un animal real que los artistas hemeres conocían bien, pero quién sabe, tal vez realmente sea un estegosaurio. Todo es posible. La paloma a vapor de Arquitas. Hace casi 2500 años, un filósofo griego llamado Arquitas ideó algo tan extraordinario que impresionaría a los ingenieros de hoy. Arquitas fue matemático, astrónomo, líder militar e incluso amigo de Platón. Pero, ¿cuál fue uno de sus logros más asombrosos? Creó una máquina voladora autopropulsada a la que llamó paloma voladora. Este invento se considera uno de los primeros robots de la historia. Ahora sé lo que estás pensando. ¿Cómo se las arregló Arquitas para crear algo que pudiera volar sin motores ni electricidad? Bueno, aquí viene la parte genial. Su invento dependía de la energía del vapor. Diseñó esta paloma con madera, dándole forma con alas y un frente puntiagudo como el pico de un pájaro para ayudarla a cortar el aire. Y en su interior construyó un espacio hueco para una pequeña máquina de vapor. Supuestamente este pequeño pájaro propulsado por vapor podía elevarse cientos de metros. La paloma voladora de Arquitas puede habernos parecido extraña, pero en aquel entonces debió parecer pura magia, o tal vez incluso un poco de brujería. ¿Y qué llevó a Arquitas a querer crear un pájaro volador? Arquitas era un matemático devoto y creía que todo el universo podía explicarse mediante las matemáticas, incluso el vuelo. Le apasionaba tanto entender el vuelo a través de los números que enseñó matemáticas a algunas de las mentes más famosas de la antigua Grecia. Esta paloma, impulsada por vapor, era su forma de explorar la ciencia del vuelo y comprender cómo las aves logran mantenerse en el cielo. Podría decirse que fue la primera investigación seria del mundo antiguo sobre aerodinámica. La paloma voladora de Arquitas es solo un ejemplo de su genio inventivo. En su ciudad natal de Tarento, fue un líder célebre, sirviendo como comandante en jefe durante 7 años, algo inaudito en ese momento. Su reputación como brillante estratega lo ayudó a unir a las ciudades griegas locales para hacer frente a las amenazas externas. También se aferró a sus creencias pitagóricas, lo que significaba que veía las matemáticas como la verdad última, incluso divirtiéndolas en ramas como la geometría, la música y la astronomía. Pero a pesar de su impresionante carrera, la vida de Arquitas terminó en tragedia.
Se dice que murió en un naufragio en el año 347 a.C. La leyenda dice que su cuerpo no fue enterrado hasta que un amable marinero lo cubrió con arena para que no estuviera condenado a vagar por el más allá durante 100 años. Incluso en su muerte, Arquitas dejó un legado que ha perdurado miles de años. Sus inventos, en particular su famosa paloma voladora, allanó el camino para que los futuros ingenieros y pensadores soñaran con volar. Además, hay un cráter en la Luna que lleva su nombre. Su paloma voladora puede haber sido un pequeño salto impulsado por vapor, pero abrió un mundo completamente nuevo de posibilidades para comprender el movimiento y la mecánica. Antes del diluvio. Vamos a ponernos bíblicos por un momento. Permíteme transportarte de regreso al mundo anterior, al famoso Arca de Noé y al diluvio masivo, un lugar donde la humanidad estaba más cerca de su origen, con Adán y Eva como la primera familia. Este fue un tiempo descrito en la Biblia como el período antediluviano, que significa antes del diluvio. Según el libro del Génesis, esta era antigua abarcó desde la creación hasta el diluvio, que duró aproximadamente 1656 años. Pero, ¿cómo vivía la gente y era más avanzada de lo que podríamos esperar? Se dice que Adán y Eva, los primeros humanos, vivían en el Edén, un paraíso rodeado de 4 ríos. Después de que los expulsaran del Edén por comer del fruto prohibido, la vida se les hizo mucho más difícil. Tuvieron que cultivar la tierra y criar animales para sobrevivir, lo que marcó el comienzo del trabajo humano y la agricultura. Sus hijos siguieron su ejemplo trabajando la tierra y pastoreando animales. Fueron esencialmente los primeros agricultores y pastores del mundo. Entre sus hijos estaban Caín, que trabajaba la tierra, y Abel, un pastor de ovejas. Cuando los celos de Caín lo llevaron a asesinar a Abel, el lado más oscuro de la humanidad comenzó a emerger. Desde una perspectiva bíblica, la historia de la humanidad a partir de este punto se convierte en una historia de rápido crecimiento, vidas largas y familias extensas. Adán vivió unos notables 930 años y tuvo muchos hijos, lo que le dio a él y a Eva un enorme árbol genealógico. A medida que pasaban las generaciones, personas como Set, otro hijo de Adán, y sus descendientes vivieron durante siglos y poblaron la tierra. Construyeron asentamientos y continuaron transmitiendo conocimientos. Algunas estimaciones sugieren que con vidas tan largas y familias tan numerosas, la población antes del diluvio podría haber sido de millones o incluso miles de millones. Ahora, aquí es donde las cosas se ponen realmente interesantes. Esta antigua civilización no era tan primitiva como podríamos pensar. Según el Génesis, la gente desarrolló habilidades impresionantes. Un hombre llamado Jabal inició la tradición de vivir en tiendas y pastorear ganado. Su hermano, Jubal, inventó instrumentos musicales como la lira y la flauta, trayendo la música a su cultura. Y luego estaba Tubal Caín, que forjaba herramientas de bronce y hierro. Fue el iniciador de la metalurgia primitiva que permitió a la gente crear herramientas más complejas y tal vez incluso armas. Uno se pregunta qué otros tipos de conocimientos y habilidades podrían haber poseído. Una de las mayores ventajas que pudieron haber tenido estas primeras personas fue que todos hablaban un solo idioma, sin barreras lingüísticas. Compartir ideas y trabajar juntos habría sido muy fácil. Piensa en cuánto más rápido podríamos progresar hoy si todos hablaran y pensaran en el mismo idioma. No es de extrañar que pudieran construir comunidades, inventar nuevas herramientas y transmitir conocimientos de generación en generación. Pero este mundo no era solo un paraíso pacífico. A medida que la gente crecía en número, también lo hacía su maldad. La violencia y la corrupción moral se extendieron, lo que llevó a la sombría decisión de la historia de un diluvio para reiniciar el mundo. El período antediluviano, por lo tanto, representa una época fascinante en la que la humanidad podría haber sido mucho más avanzada de lo que le damos crédito. Eran expertos en agricultura, construcción y metalurgia, pero en última instancia enfrentaron las consecuencias de sus decisiones. Número 10. Australopithecus. Antes de que existieran los humanos, existió el Australopithecus. En realidad, se supone que el Australopithecus es el antepasado del linaje Homo, que incluye todas las especies humanas extintas en los últimos millones de años. El Australopithecus tenía rasgos similares a los humanos, que los acercaba a la especie Homo, y sin embargo nunca se ha probado que el Homo sapiens haya evolucionado alguna vez a partir del Australopithecus, lo que hace de esto un gran misterio. Australopithecus es actualmente la criatura con forma humana más antigua que conocemos. El fósil más antiguo que existe es de un diente canino que pertenecía a la especie Australopithecus afarensis,
que tenía 3.5 millones de años. Esto fue alrededor de 1.4 millones de años antes de la primera especie de Homo, el Homo habilis, del que les hablaré en un minuto. Pero, ¿qué separa el Australopithecus de la especie Homo? Eso es en realidad un punto de discordia para los científicos. Por lo general, las especies de Homo se definen por el uso de herramientas de piedra al comienzo de la era del Paleolítico inferior. Sin embargo, en 2010 se descubrió evidencia de un Australopithecus afarensis utilizando herramientas de piedra hace 3.3 millones de años. Pero la mayor diferencia tiene que ver con el tamaño del cerebro. El Australopithecus gari original tenía aproximadamente 459 centímetros cúbicos de volumen endocraneal. Eso es una manera elegante de decir el tamaño del cerebro. El Homo habilis tenía 754 centímetros cúbicos de volumen endocraneal. El cerebro casi se duplicó y cuando llegaron los neandertales, el volumen endocraneal había aumentado a 1753 centímetros cúbicos. Eso es casi 4 veces más grande. Aún así, lo que causó que el cerebro creciera tan dramáticamente sigue siendo un misterio hasta el día de hoy. De hecho, algunas teorías marginales creen que el Australopithecus descubrió hongos mágicos en la naturaleza de África y comenzó a comerlos. El hongo alucinógeno ayudó a iniciar un proceso que aumentó enormemente la inteligencia y el tamaño del cerebro. Sin embargo, esto es solo una teoría y no ha sido probado. Número 9. Homo habilis. El Homo habilis, u hombre manitas, nació aproximadamente hace 2.31 millones de años antes de hoy. Fue uno de los ancestros humanos más longevos, ya que continuó deambulando por la Tierra del Este y Sudáfrica hasta hace 1.65 millones de años. La especie se descubrió por primera vez en 1964 y en la década de 1980 se reconoció como el antepasado humano original. Esta fue la primera especie de Homo que vino después del Australopithecus, el primer homínido con un cerebro grande que era capaz de usar herramientas de piedra. Lo que es bastante fascinante es que, según múltiples especímenes que se han descubierto en África, el Homo habilis tenía un cuerpo muy similar al Australopithecus más reciente. Puede haber tenido un cerebro más grande, pero tenía el mismo esqueleto en general. Era pequeño en estatura y los machos eran más grandes que las hembras. Los machos medían alrededor de 1.17 metros y las hembras alrededor de 98 centímetros. Otra gran diferencia entre la primera especie de Homo y la última especie de Australopithecus fue el consumo de carne. Los científicos creen que el Homo habilis consumía mayores cantidades de carne que sus ancestros anteriores. El Homo habilis vivió en sociedades extremadamente primitivas, que los científicos creen que eran similares a las sociedades de chimpancés o babuinos. Habría habido entre 70 y 85 miembros de la tropa y esto habría ayudado a defenderse de los depredadores como los grandes felinos y cocodrilos. Número 8. El Homo erectus. Más allá del Homo habilis está el Homo erectus, el segundo más antiguo de nuestra especie. Al Homo erectus también se le llama el hombre erguido, y por una buena razón. Este fue el primer ancestro humano con proporciones similares a las que tenemos hoy. En lugar de cojear como los chimpancés, el Homo erectus caminaba de manera muy similar a la forma que caminamos hoy, erguido. Sus piernas eran largas, tenía brazos más cortos que antes y estaban más adaptados a la vida en el suelo. Los científicos creen que fue la separación de vivir en los árboles y las selvas lo que causó la evolución del Homo erectus y por lo tanto cambió enormemente la fisiología de los humanos. Mientras que el Homo habilis era extremadamente bajo, el Homo erectus podía crecer tamaños masivos de hasta 1.84 metros. En otras palabras, podía llegar a tener más o menos la misma altura que tenemos hoy. Vivieron hasta hace unos 110.000 años. Sin embargo, es importante señalar que aunque el Homo erectus estuvo vivo hasta hace 110.000 años, no fueron los únicos. El Homo erectus coexistió con otras ramas de los humanos incluso en el momento de su creación, hace 1.9 millones de años. Durante apenas 2 millones de años el Homo erectus y otras especies se extendieron por todo el mundo e incluso pueden haber luchado por dominio. Dicho esto, al final de su rango de tiempo, cuando se extinguieron, probablemente solo quedaban 3 competidores principales, el Homo sapiens, los neandertales y el Homo floresiensis. Número 7. Los denisovanos. Los denisovanos son parientes muy cercanos de los humanos modernos y se agregaron recientemente a nuestro árbol genealógico. Sus restos fueron descubiertos en una cueva siberiana en 2010 y aunque no se sabe todo sobre ellos, los científicos confían en algunas cosas. Primero, parecen haber sido una raza muy distinta de personas antiguas que vivieron en Siberia durante la Edad de Hielo. En segundo lugar, probablemente estaban relacionados tanto con los neandertales como con el Homo sapiens. De hecho, algunos investigadores
investigadores sugieren, basándose en muestras de ADN, que los denisovanos eran un híbrido de personas modernas y neandertales. Aquí es donde probablemente vinieron los denisovanos. Hace alrededor de 300.000 a 400.000 años, un grupo de Homo heidelbergensis abandonó África. Estas personas extremadamente primitivas vagaron por Euroasia y luego el grupo se dividió por la mitad. Una parte del grupo emigró a Europa y evolucionó hasta convertirse en neandertales. El otro grupo emigró a Asia y se convirtió en los denisovanos. Y eso realmente resume la evolución humana en pocas palabras. Una persona va a la izquierda y la otra a la derecha, y decenas de miles de años después son una especie totalmente diferente. Aún más interesante es que el grupo que ni siquiera salió de África y se quedó donde estaban, fueron los que evolucionaron hasta convertirse en los Homo sapiens. ¿Qué piensas hasta ahora sobre el proceso de evolución? Déjame saberlo abajo en los comentarios. Pero primero, si eres un suscriptor que regresa, bienvenido de nuevo. Y si eres nuevo por aquí, también asegúrate de suscribirte y hacer clic en la campanilla de notificaciones. Así no te perderás los próximos videos. Número 6. Homo heidelbergensis. El Homo heidelbergensis apareció hace unos 700.000 años y se extinguió hace 200.000 años. El primer espécimen de esta criatura fue descubierto en Alemania en 1908. Un trabajador cerca de la ciudad de Heidelberg encontró una mandíbula en un pozo de arena y esto ayudó a construir una imagen clara de uno de los ancestros humanos más importantes. El Homo heidelbergensis era un poco más pequeño que el Homo erectus y no superaba los 1.74 metros. Sin embargo, puede haber sido más inteligente. Se ha encontrado evidencia en el sitio de Hesher Benot Yaakov, en Israel, de estas personas primitivas controlando el fuego. Es posible que hayan construido chimeneas antes de cualquier otra especie, manteniéndose calientes dentro de las cuevas y socializando con comida caliente y luces brillantes. Esta puede haber sido la primera especie de homos que aprovechó los refugios naturales. Se han encontrado pruebas de ellos desde las cuevas de Israel hasta las cuevas de Francia. Y aquí hay otra gran cosa sobre el Homo heidelbergensis. Fueron los primeros, según el Museo Nacional Smithsonian de Historia Natural, en cazar animales grandes. Esto habría incluido elefantes, hipopótamos e incluso rinocerontes. Se encontraron antiguas lanzas de madera en Alemania de hace 400.000 años junto con los restos de 10 caballos sacrificados. Y así, el heidelbergensis probablemente se generó a partir del erectus y también fue el comienzo de los neandertales y los denisovanos. Heidelbergensis permaneció viviendo junto a todos ellos hasta hace 200.000 años. Número 5. Homo naledi. El Homo naledi fue añadido muy recientemente a la lista de especies humanas extintas. La evidencia se descubrió mientras los investigadores excavaban en el sistema Rising Star Cave en Sudáfrica. Descubrieron muchos restos de homínidos y la cueva resultó ser el sitio fósil más rico de su tipo en África según National Geographic. Las excavaciones revelaron una especie misteriosa con una extraña mezcla de rasgos. Tenía un cerebro diminuto, hombros y un torso como cualquier simio, y sin embargo también tenía rasgos humanos. Los estudios más recientes de 2015 dicen que el Homo naledi vivió hace 335.000 años, y si bien eso al principio puede no representar nada, en realidad es muy semejante. Significa que, al mismo tiempo que nuestra propia especie evolucionaba a partir de nuestros antepasados con cerebros grandes, surgía un linaje más pequeño con cerebros diminutos. Este híbrido simio humano de cerebro pequeño probablemente obtuvo su ADN de un animal diferente hace millones de años y puede haber vivido hasta la edad de piedra. Sin embargo, esa última parte no ha sido completamente probada. Número 4. Homo floresiensis. El Homo floresiensis es, sin lugar a dudas, el homínido más antiguo más fascinante. Esta especie ha sido apodada Hobbit y vivió en Indonesia hasta hace unos 17.000 años. Los primeros fósiles se descubrieron en la cueva de Liang Bua, en la isla de Flores, en 2003. El espécimen inicial se llamó LB1 y contenía un cráneo femenino completo y un esqueleto casi completo, incluidas piezas de manos y pies, pelvis y extremidades. Esto es enorme en el mundo de la paleontología, cuando normalmente solo se descubre un puñado de dientes y una mandíbula. Pero lo que realmente es fascinante y lo que realmente dejó boquiabiertos a los investigadores y les quitó el aliento fue lo bajita que era la mujer. Murió alrededor de los 30 años, pero solo llegó a medir 1 metro de altura, y a medida que se desenterraban más y más fósiles se hizo evidente que el Homo floresiensis era una especie completamente separada de los homínidos que tenían el tamaño de los hobbits. Vivieron exactamente al mismo tiempo que nosotros, por lo que en el gran esquema de la línea del tiempo de la Tierra fue básicamente ayer, y sin embargo eran
eran versiones más pequeñas y rechonchas de nosotros, y por lo que nadie puede decir, solo vivían en Indonesia. Todos estos años después, los científicos todavía están luchando por descubrir dónde encaja el Homo floresiensis en el árbol genealógico y cómo en el mundo existía una rama tan extraña de humanidad hasta hace tan poco tiempo. Los científicos también están tratando de averiguar cómo se extinguieron, ya que probablemente no habrían estado bajo la amenaza tan aislados en la jungla. Número 3. El Neandertal. Los neandertales son un gran misterio, pero probablemente sean nuestro pariente humano más cercano. Aparecieron en escena hace 400.000 años y no se extinguieron hasta 40.000 años antes de hoy. También se parecían mucho más a nosotros que a la mayoría de nuestros otros ancestros extintos. Mientras que grupos como el Homo habilis estaban cubiertos de pelo y llegaban a ser bastante altos, los neandertales eran más bajos y mucho menos peludos. En promedio, los hombres medían solo 1.64, mientras que las mujeres eran un poco más bajitas con 1.54. Lo que realmente diferenció a los neandertales de todos los demás humanos antiguos fue que tenían cerebros grandes. De hecho, tenían cerebros tan grandes como los nuestros, tal vez incluso más grandes, lo que significa que pueden haber sido más inteligentes que nosotros. Eran más bajos, más robustos, mejor adaptados a vivir en condiciones brutales y aún conservaban gran parte de su fuerza primitiva de simio. Gracias a sus grandes cerebros, los neandertales pudieron utilizar todo tipo de herramientas sofisticadas, construyeron refugios, confeccionaron ropa para vestir y comieron una dieta diversa de plantas y animales. Incluso en ocasiones realizaban decoraciones y objetos sentimentales, mostrando la primera progresión real de instinto animal a curiosidad humana. Y finalmente, ha habido evidencia de que marcaron sus tumbas con flores, algo que ninguna otra especie humana primitiva ha sido sorprendida haciendo. Número 2. La gran extinción y el auge del Homo sapiens. Hace 300.000 años, había al menos 9 especies humanas deambulando por el planeta. Ahora solo hay una. Tuvimos a los denisovanos y a la Erectus en Asia, al Homo rhodesiensis en África Central. Había otras especies con cerebros pequeños como el Homo luzonensis en Filipinas e incluso el misterioso Red Deer Cave People en China. Y teniendo en cuenta que muchas de estas especies se acaban de descubrir en la última década o dos, es muy probable que se encuentren más especies pronto. Pero esto es lo que es un poco inquietante. Hace 10.000 años, todas las demás especies, excepto nosotros, desaparecieron. Los científicos dicen que la desaparición de todos los demás homínidos parece un evento de extinción masiva, pero no de una catástrofe como el asteroide o una erupción volcánica. En cambio, los científicos creen que todos los demás parientes humanos se extinguieron debido al surgimiento del Homo sapiens hace unos 260.000 años. Venimos del sur de África, nos extendimos hacia el norte y muy probablemente desencadenamos un derramamiento de sangre masivo y la pérdida de vidas. Competimos por la Tierra y la ganamos. Los científicos no saben exactamente cómo sucedió esto, pero están bastante seguros de que tuvimos algo que ver con eso. De hecho, posiblemente seamos directamente responsables de la muerte de los neandertales hace 40.000 años, las mismas personas que en realidad pueden haber sido nuestros superiores. Habían estado viviendo en Europa y cuando salimos de África y entramos a Europa, nos llevó a una confrontación directa. Pasado lo que haya pasado, los neandertales no estuvieron en Europa mucho más tiempo y los humanos se extendieron por todo el mundo como un reguero de pólvora. Número 1. Homo longi. En la ciudad Harbin de China, en 1933, se descubrió un misterioso cráneo. Este cráneo estaba perfectamente conservado, tenía cuencas oculares cuadradas, dientes enormes y evidencia de una frente gruesa. El cráneo era mucho más grande que el del Homo sapiens y parecía pertenecer a una misteriosa y desconocida especie humana. Nadie sabía lo que significaba y el cráneo estaba escondido en un cajón y todos se olvidaron de él. Hasta ahora. Finalmente, un equipo de investigadores chinos y británicos estudió el cráneo y lo identificó como un miembro de Homo longi, un tipo de homínido totalmente nuevo. Ahora aquí es donde las cosas se vuelven absolutamente locas. El fósil en sí tiene unos 146.000 años, lo que convierte al Homo longi en uno de los últimos hombres en pie en la gran carrera por convertirse en el homínido dominante. Sin embargo, los científicos todavía están tratando de determinar su relación con otras especies y su lugar en la evolución humana. El ADN sobreviviente en el cráneo sugiere que en realidad podemos estar más estrechamente relacionados con el Homo longi que con los neandertales, lo que cambiaría todo lo que sabemos. Número 10. La máquina voladora Vimana. La Vimana es una máquina voladora legendaria que apareció en los antiguos textos indios hace más de 2000 años. No hay un lugar en particular donde se mencione la Vimana, sino en múltiples manuscritos sánscritos, textos e imágenes antiguas. Las imágenes de estas máquinas voladoras se pueden encontrar en todas partes, en antiguas pinturas, dibujos y tallas de templos hindúes. Se mencionan en todas las epopeyas hindúes más importantes. Se les conoce como carros voladores conducidos por los dioses. En algunas imágenes, Vimana es un enorme palacio flotante y en otras imágenes es un carro
volador tirado por caballos mágicos. Lo único que tienen en común todas las representaciones de Vimana es que vuela. El filósofo indio Dayananda Saraswati creía que Vimana era una verdadera nave espacial voladora representada por los indios hace más de 3000 años. Luego incorporaron una máquina voladora en su tradición e historias y se convirtió en un recipiente utilizado para transportar a los dioses. Nunca ha habido ninguna evidencia arqueológica oficial de que los pueblos antiguos de la India alguna vez crearon una máquina voladora, y sin embargo parece que al menos vieron algo que les sirvió de inspiración. Es posible que hayan tenido encuentros con ovnis, o si estamos siendo prácticos, Vimana puede haber sido solo una idea divertida. Número 9. El amortiguador de la Esfinge. Una reciente excavación de rutina en la legendaria Esfinge de Giza ha revelado una antigua pieza de tecnología avanzada. Según el Consejo Supremo de Antigüedades, los investigadores descubrieron los restos de un antiguo muro que se había construido para proteger a la Esfinge de la erosión causada por las arenas del desierto. Los arqueólogos encontraron dos segmentos de la pared de adobe, cada uno de ellos de aproximadamente 90 centímetros de altura. Una de las paredes era inmensa, con una longitud de 86 metros entre la Esfinge y las pirámides. Se descubrió que la otra pared, al otro lado de la Esfinge, tenía unos 46 metros. Ha sido un descubrimiento monumental porque muestra los restos de un recinto que había sido bloqueado totalmente a la Esfinge. Las paredes parecen confirmar una vieja historia de los textos egipcios sobre cómo el rey Tutmosis IV tuvo un sueño en el que la Esfinge le pedía que limpiara la arena alrededor de su cuerpo. La Esfinge prometió que si el rey restauraba la estatua, se convertiría en el líder supremo de Egipto, y así Tutmosis IV limpió la arena alrededor de la base de la Esfinge y construyó muros monumentales que la protegerían de los peligros naturales. Esto es increíble porque los muros se habrían construido aproximadamente entre los años 1400 y 1390 a.C. La construcción de la propia Esfinge fue un gran uso de tecnología avanzada, pero saber que el rey había construido un muro para proteger el monumento de la erosión natural muestra cuánto entendían realmente los antiguos egipcios sobre arquitectura y sobre el proceso de erosión. Número 8. Las armas de Da Vinci. Mucho antes de que se usaran helicópteros, aviones o tanques armados en el campo de batalla, Leonardo da Vinci estaba ocupado imaginando cómo podrían funcionar tales máquinas de guerra. La mayoría de la gente recuerda a Leonardo como un pintor brillante, el hombre detrás de obras como la Mona Lisa y la Última Cena, pero también fue un ávido inventor que se adelantó a su tiempo y creó diseños de armamento muy avanzados siglos antes de que sus ideas se implementaran en el mundo real. Leonardo da Vinci nació en Florencia en 1452 y vivió una larga vida de éxito antes de fallecer, a la edad de 67 años en 1519. Durante sus 67 años en el planeta, profundizó en el mundo de la ciencia, hizo descubrimientos de ingeniería, revelaciones sobre fricción, lubricación, geología, y pintó como si su vida dependiera de ello. Una de las armas móviles más fascinantes fue un tanque, el primer tanque verdaderamente moderno jamás inventado. Parecía casi un ovni. El tanque constaba de una base pesada con 4 ruedas, un anillo de cañones pesados montados en el medio y un platillo circular en ángulo de protección. Era como un ovni sobre ruedas con 32 cañones capaces de disparar en todas direcciones. Quienquiera que tripulara el tanque sería invencible dentro de un escudo de metal y podría conducir directamente a las líneas enemigas mientras disparaba sus cañones. El tanque nunca vio la producción en masa, ya que no se vio como algo factible en el siglo XV, estaba demasiado adelantado a su época. También lo que fue uno de los otros inventos de Leonardo, el primer vehículo sin conductor. Creó un triciclo de cuerda propulsado por resortes. El vehículo sin conductor se impulsaría a sí mismo en cualquier dirección gracias a su ingenioso sistema de engranajes. Podría usarse como arma llenándolo con pólvora y enviándolo a un grupo de enemigos, pero al igual que el tanque blindado tampoco vio ningún uso en el mundo real. Número 7. Taller del Tesoro de Sutton Hoo. En 1939, el cementerio de Sutton Hoo en Inglaterra se convirtió en uno de los mayores descubrimientos de tesoros en la historia arqueológica moderna. La tumba contenía los restos de un enorme barco, una embarcación en pleno funcionamiento de 27 metros de largo. El barco estaba repleto de riquezas, actuando como una especie de cámara funeraria para un rey anglosajón desconocido que murió en el siglo VII. Fue un descubrimiento increíble y uno del que la gente todavía habla hoy, pero lo que los científicos siempre se han preguntado es de dónde en el mundo vino este tesoro. En 2022, los arqueólogos encontraron evidencia de un taller medieval en Inglaterra donde probablemente provinieron muchos de los artefactos del entierro. El taller del tesoro está a unos 4.8 kilómetros de donde se encontró el barco funerario. Los investigadores descubrieron pruebas de metalurgia, la producción artesanal e incluso el tejido que se remonta a 1400 años. Fragmentos
fragmentos de espirales de uso, una hebilla hecha de una aleación de cobre y los restos de escoria de mineral fundido. Claramente este era un gran sitio de producción. Lo que parece que tenemos aquí es uno de los primeros sitios de producción más importantes del mundo, casi a la par con la industria manufacturera durante la Revolución Industrial. Habría mucha gente trabajando en la fábrica, todos ellos trabajadores calificados cuyo trabajo consistía en crear cantidades masivas de tesoros de calidad. Esta fue probablemente la primera vez que el mundo, o al menos Inglaterra, vio cómo se producían materiales muy avanzados en cantidades masivas y con una velocidad sorprendente. Y ahora el número 6, pero primero es hora de agradecer. Gracias a todos nuestros suscriptores por ver el video y pasar tiempo con nosotros en nuestro pequeño rincón de internet. Y si eres un suscriptor que regresa, bienvenido de nuevo. Si eres nuevo por aquí, también asegúrate de suscribirte y hacer clic en la campanilla de notificaciones, así no te perderás los próximos videos. Número 6. La silla plegable. En Alemania, los arqueólogos desenterraron una extraña pieza de tecnología avanzada mientras cavaban en la tumba de una mujer medieval temprana en Baviera. Los investigadores encontraron una silla, pero esta no era una silla ordinaria, sino plegable. Por ridículo que parezca, esta silla plegable de hace 1400 años es uno de los dos únicos ejemplos de este tipo que se encuentran en Alemania. Fue diseñada y construida en el siglo VI, construida en hierro y hecha para el máximo confort. Era un artículo tan valioso que cuando su dueña falleció a los 40 años, fue enterrado con ella como ajuar funerario. La Oficina de Producción de Monumentos del Estado de Baviera emitió un comunicado dando detalles sobre el descubrimiento excepcional. Cuando estaba plegada, la silla se compactaba a unos 69 centímetros por 43 centímetros, lo que significaba que habría sido fácil de llevar de un lugar a otro. Era muy similar a una silla de jardín plegable moderna, como la que se puede ver en la playa, excepto que mucho más pesada. Esta misteriosa mujer pudo haber sido una de las pocas personas en Baviera en ese momento que se relajaba cómodamente en su propia silla plegable portátil. Número 5. Torres romanas. El Muro de Adriano fue una empresa masiva que comenzó en el año 122. El emperador romano Adriano, que en este momento era gobernante de Gran Bretaña ocupada por los romanos, necesitaba construir una fuerte fortificación defensiva para mantener a las tribus rebeldes del norte fuera de su territorio en la Inglaterra moderna. Su construcción tardó 7 años y estaba compuesta por al menos 16 fortalezas de piedra. Estas fortalezas se construyeron periódicamente a lo largo de 117 kilómetros del muro, que se extendía desde el Mar del Norte hasta el Mar de Irlanda. No era solo un muro, sino una línea completamente guarnecida de fuertes, torretas, depósitos de suministros y baluartes para mantener a raya a los invasores. Este fue un proyecto muy sofisticado, incluso para los romanos. Recientemente los arqueólogos estaban excavando un trozo del muro de Adriano cerca de Newcastle. Descubrieron un trozo de zanja del muro, algunos trozos de obstáculos frente al muro destinados a tragarse a los posibles atacantes y una torre romana muy avanzada. La torreta era poco más que unos cimientos rotos, cubiertos de tierra desde hacía mucho tiempo, pero cuando la torre fue funcional actuó como una torre de vigilancia incorporada directamente en el muro de Adriano. La torre habría tenido almenas, desde las cuales los observadores podían vigilar las tierras más allá del muro. No era la pieza de tecnología más avanzada del mundo, pero era una pieza importante de una fortificación increíblemente bien diseñada, algo casi tan impresionante como la Gran Muralla China. Número 4. Fabricación de queso antiguo. No todas las tecnologías antiguas avanzadas eran mecánicas y arquitectónicas. Por ejemplo, investigadores de Egipto acaban de descubrir piezas de queso extremadamente bien conservadas de hace 2600 años. Fueron encontradas en la zona arqueológica de Saqqara por investigadores del Ministerio de Antigüedades, junto con otros artefactos de entre los años 664 y 404 a.C. El queso venía en grandes bloques de halloumi, que se elaboraba con una antigua receta de leche de cabra y oveja. El queso fue elaborado con tanta destreza que todavía parecía casi comestible cuando se encontró dentro de las grandes recipientes de arcilla. Nadie sabe cuándo exactamente los egipcios aprendieron a crear su delicioso queso, pero por contexto, el queso más antiguo jamás descubierto era solo un poco más antiguo, de hace 3200 años. Eso también se encontró en Egipto en 2018, pero estaba hecho principalmente de leche de oveja y cabra y posiblemente tenía un sabor ácido muy desagradable, según el profesor de química Paul Kinstead. Ahora sabemos que los egipcios no solo estaban muy avanzados cuando se trataba de crear monumentos, templos, pirámides, sino que también estaban a la vanguardia de las matemáticas, la anatomía, y también fueron líderes en la creación de productos lácteos sin pasteurizar.
Número 3. La cloaca máxima. En el siglo VI los romanos construyeron lo que en ese momento pudo haber sido el invento más grande del mundo. Crearon un sistema de drenaje de agua más eficaz que Europa había visto jamás. La llamaron la cloaca máxima o la cloaca mayor. Es uno de los monumentos más antiguos de Roma, aunque no tiene tanto glamour como el Panteón o el Coliseo. Es poco más que una tubería de drenaje glorificada y sin embargo, hay que respetar el hecho de que haya estado en pie durante 2600 años. Cuando se construyó por primera vez, la cloaca máxima estaba destinada a ayudar a transportar las aguas pluviales desde la ciudad de Roma hasta el río Tíber. Debido a que Roma fue construida sobre pantanos, la temporada de lluvias a menudo significaba devastación y mosquitos. Para evitar que el agua de lluvia lavara Roma cada año, se implementó el sistema de alcantarillado. No fue sino hasta unos 300 años después que se cubrió el enorme desagüe abierto y se bombearon al nuevo sistema de desechos de las letrinas y los baños públicos. Aún más tarde, en el siglo I, después de que la República Romana se transformara en el Imperio Romano, el sistema de alcantarillado experimentó mejoras masivas. Se limpió y amplió todo y se agregó el flujo de 11 acueductos diferentes. 700 años después de su construcción inicial, el sistema de alcantarillado aún funcionaba bien. La cloaca máxima siguió funcionando durante el periodo bizantino, al menos hasta principios del siglo XVI. Sin embargo, se descuidó con la caída de Roma occidental. En estos días, nada más que un pequeño hilo de agua fluye a través de los túneles. Número 2. La estructura más antigua de América. Un nuevo estudio ha descubierto la estructura más antigua de América hecha por humanos. Esta estructura es más antigua que las pirámides de Egipto y miles de estudiantes la atraviesan durante cada día. Está ubicada en la propiedad del campus de la Universidad Estatal de Luisiana. En el extremo norte del campus hay dos montículos cubiertos con hierba que parecen nada más que colinas. El más grande mide unos 6 metros de altura y hay unos 800 más como este en Luisiana. Estos montículos fueron construidos por nativos americanos hace mucho tiempo, y aunque los investigadores sabían que eran viejos, no fue hasta este estudio que se dieron cuenta cuántos años tenían. El más antiguo de todos los montículos tiene 11.000 años. Esta es la estructura más antigua hecha por humanos en América del Norte y del Sur, según el autor del estudio, Brooks Elwood. Escondidos debajo de la superficie cubierta de hierba del montículo hay capas de arcilla, tierra y ceniza. Eso es porque el montículo fue creado durante décadas y siglos a través de actividades rituales. La civilización local de Luisiana construyó el montículo apilando arcilla y quemando plantas. Era una forma primitiva pero ingeniosa de hacer mini montañas artificiales. Lo extraño es que nadie entiende por qué. Los científicos asumen actividad ritual, pero no saben qué tipo de rituales estaban ocurriendo. Tampoco saben por qué los dos montículos de LSU son tan diferentes. Uno tiene 11.000 años y el otro 7.500. El primero fue abandonado y luego comenzó a construirse el otro, pero nadie tiene la menor idea de por qué. Número 1. Bronce chino. Investigadores del Reino Unido acaban de identificar ingredientes utilizados por los fabricantes de bronce chino hace 2500 años. Estos ingredientes fueron utilizados por algunos científicos realmente geniales para crear aleaciones de bronce. El historiador Ryu Lan Liu del Museo Británico, con la ayuda del arqueólogo A.M. Pollard, fueron los que hicieron este descubrimiento fenomenal. Encontraron dos aleaciones ricas de cobre identificadas como yin y shi, que eran elementos básicos de la producción temprana de bronce en China. Estas aleaciones muestran cuán sorprendentemente avanzadas eran las técnicas chinas de fabricación de metales. Los científicos chinos utilizaron una fórmula sofisticada que se remonta al año 700 para producir varios tipos de bronce según los elementos que deberían fabricarse. Con el material de bronce, los maestros forjadores pudieron crear de todo, desde espadas hasta delicados instrumentos musicales. Las aleaciones yin y shi se hicieron mezclando cobre, estaño y plomo. Los antiguos fabricantes chinos descubrieron una forma de diluir el cobre con varios otros materiales para crear aleaciones completamente únicas, que luego podrían usarse para fabricar metales mucho más avanzados que el cobre común, que era el material más popular en ese momento. Fue un gran impulso para la ciencia y un gran paso adelante para la civilización. Gracias por ver el video. ¿Qué pieza de tecnología antigua crees que es la más impresionante? Déjame saberlo abajo en los comentarios. Y no olvides darle me gusta al video. Asegúrate de suscribirte antes de irte y nos vemos la próxima vez.